Muy buenas, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes que nada, feliz año, coño. Que estamos ya en 2022. Y bueno, como veis, pues he grabado pocos vídeos porque estaba un poquito liado. Pero bueno, es por buena causa. ¿Veis cómo está esto, cómo estaba antes? Y pues ya va cogiendo un poco de forma. Ya es otra cosa. Ya parece por lo menos un pequeño garaje, por lo menos. Y bueno, hoy os traigo un vídeo sobre un tutorial de cómo cambiar el embrague. Vamos a cambiar el embrague al Audi A4 que compramos el año pasado y que aún no os he presentado. Muy mal por mí. Aún no lo he presentado, lo compramos por 500 euros. Y después de un año más o menos, pues toca cambiar el embrague y un par de cositas. Y ahora voy a mostrar que vamos a cambiarle. Bueno, porque tenemos lo principal, que sería embrague y volante motor bimasa, ¿vale? Tenemos la masa de embrague, el embrague y el volante motor bimasa. Los tornillitos, tanto de volante motor como del propio embrague. Cojonete de empuje, que es lo principal que le suena. Y ahora enseñar los pollaques. Pollaque se cambia el embrague, pollaque, pues cambiamos esto. Bueno, pues aquí tengo el conjunto de pollaques. Pollaque se cambia el embrague, pues cambiamos lo que es la guía del rueda de empuje con su retén de caja de cambio, ¿vale? Termostato, no tiene nada que ver, pero se le queda abierto. También de embrague, ¿vale? O cilindro maestro. Retén de cigüeñal, que tira un poquito de aceite y ya que se le va a quitar el volante motor, pues se le cambia el retén de cigüeñal. Y los dos retenes laterales de la caja de cambios, ¿vale? Tanto el frontal que va al embrague y los dos laterales que salen donde salen los palieres. Así que voy a traer para acá el Audi, lo voy a presentar un poquito para que veáis un poco qué coche es, qué es lo que tiene, qué hay que hacerle, cómo está el día de hoy. Ahora vuelvo. Bueno, pues aquí lo tenemos y voy a explicar un poco lo que se le ha hecho y lo que tiene por hacer. Lo que veis aquí es un Audi A4 del año 95, si no me equivoco, es de los primeros. La carrocería B5 y es el motor 1.9 TDI de 90 caballos. Como veis, la pintura está un poquito tocaete, es un color un poco raro, es como magenta así, perlado, no sé, un tono raro. Se pintan las llantas así un poco por estética. De interior, ahora lo enseño y ahora enseño el motorcito. En el interior, como veis, está bastante bien conservado. Aquí tiene un poquito desconstruido el asiento, lo que tiene así mal. Es imitación de madera, el volante se lo tapicé yo con una funda esta de AliExpress que viene así cosida. Y también tiene techo solar. Y esto que me refiero a la pintura, que está un poquito así, salta la laca por el sitio y cada vez pues se salta más. Ya bastante sencillito por dentro, no tiene gran cosa. Su cuatro cositas, su radio normalita, su climatizador, también trae asientos calefactables, que es un buen extra. Lo que se hizo actualmente el coche fue, le reparamos el turbo, le reparamos varias fugas de aceite que tenía por la tapa balancines, que chorreaba todo el colector de admisión, limpiamos colectores, un tenor de colectores, cambiamos kit de distribución completo con tensor, también correas auxiliares con todos los tensores, escobillas de alternador, todos los tubitos de vacío, todos los filtros, todo su mantenimiento también al día. Cuando lo arrancamos después nos encontramos la sorpresa de que un inyector se quedó pillado, se llama como un traqueteo muy feo. Y pues encontramos unos inyectores reparados, recién reparados, a buen precio y cambiamos los cuatro. Y ya pues suena como un reloj. Y poco más. Todo lo que tiene hecho un maquetado de motor, mantenimiento sin más profundo. Y poner al día de todo. Como veis, está un poquito, se ve como un poquito agachado. No es como los normales. Porque trae de casa una suspensión Sport. Que viene ya agachado como ya iba de serie. Así que por eso, bastante bien.
Los voy a arrancar para que veáis cómo suena. Bueno, ¿qué os parece la compra que hice por 500 euros? Yo creo que está bastante bien. Para comenzar el día de hoy, hay que hacerle sus cositas, pero bueno, se ha puesto al día y como nuevo. Bueno, ya no os enreo más, me voy a cambiar de ropa y vamos a liarnos con el Audi a cambiar el embrague. Voy a explicar un poco paso a paso cómo lo hago yo y cómo lo hacemos. Así que vamos al lío. Pues ya me he cambiado, aquí tenemos este y vamos a empezar levantándolo todo lo que podamos porque este coche como es bajito, pues no le falta mucho espacio abajo para poder sacar la caja de cambio. Como habréis visto, pues el motor es longitudinal, aunque es tracción delantera, ¿vale? Están preparados para la tracción 4. Y trae el motor longitudinal y la caja de cambio también está longitudinal y está pues por la mitad del coche. Si fuese un transversal, pues sería un poco más fácil, pues se levanta por aquí y se saca por el lado. Pero al ser así, pues me tengo que meter bastante debajo del coche. Y como es bajito, pues lo voy a levantar todo lo que pueda con esas borriquetas. Son las normales y esas son las de camión. La altura que alcanza esta, la pequeña, y la que alcanza la grande. Tanto no vamos a levantarlo, pero sí un poquito más que eso. Para que nos dé meternos por debajo y poder sacar la caja de cambio sin problema. Antes que nada, sacamos las tapitas de aquí de plástico, los milliceros de los tornillos y sacamos el antirrobo. Yo siempre suelo sacarlo a mano porque se suelen pasar se ponen redondos, al final para sacarlos es un coñazo. Y para apretarlo igual, un poquito a mano y listo, sobrado. Tengo levantado, yo creo que esa altura ya puede valer, me puede servir para poder sacar la caja de cambio con suficiente, sin que me sobra mucho. Así quedaría más o menos, no se parece bien la altura que tiene. Ahí yo uso las grandes porque las pequeñas se quedan un poquito cortas y estas pues me pueden servir todavía. Yo espero que esa altura me sirva, si no pues levanto un poquito más y poco más alto. Voy a ir quitando las ruedas y explicando un poco lo que voy a hacer para despejar lo que es la caja de cambio y dejarlo todo libre. Bueno, explico un poco lo que voy a hacer en esta parte de aquí. Lo que voy a hacer es soltar el tornillo del buje para poder sacar la transmisión entera, toda la transmisión, y despejarla, sacarla de la caja de cambio, dejar la caja de cambio lo más libre posible. Pues no hará falta quitar antes la ruta de dirección y los brazos de abajo para poder echar esto hacia acá y liberar la punta de la transmisión, y después ya la quitaremos de dentro. Por aquí arriba voy a sacar lo que es los tubos de admisión, ¿vale? Para que me deje aquí acceso a esta parte de la caja de cambio, y aparte aquí también ponerle un soporte motor, porque vamos a quitar la caja de cambio, pero no sé si el motor está cogido por atrás o lo que sea. Por si acaso, más seguridad, lo creamos por aquí por esta anclaje de aquí que se ve ahí, lo engancharemos el soporte motor ese y lo daremos bien fijo el motor. Y por abajo, no sé si hará falta o no, pero yo creo que es mejor sacar la cuna, sacar todo el chasis del motor, debajo del motor, para que me deje mejor acceso a la caja de cambio y pueda sacarla más cómodamente. Vale, voy a echar un poquito de flor a todos los tornillos de las rótulas. Como estos coches tienen muchas rótulas, pues hay que ir quitando un montón de cosas. Saqué la dirección, los dos brazos de abajo también, le eché un poquito de flor a todo. Y ahora pues le daré con el tractor para poder sacarlo de ahí. Con esto. Los golpes, se puede sacar golpes, pero como son coches y tienen sus años y están las manguetas, pues con sus años ya, pues no me fío de darle golpes, se me ve que le dañe la mangueta o cualquier cosa, ¿sabes? Mientras menos golpes mejor.
fuera. Bueno, aquí tenemos esto de aquí. Lo vamos a sacar. Vamos a sacar la parte de arriba de las dos rótulas de arriba, para que nos deje un poco inclinado, jugar más con el brazo. Y por ahora los de abajo los saco, como que saca la cuna entera, le voy a sacar. Por ahora los quito de la cuna y me saco la mangueta entera, afuera. Bueno, actualizo un poquito, ¿vale? Lo que voy a hacer al final es sacar la mangueta entera, sacar el palier de aquí primero y después sacarlo de la caja de cambio. Lo que he hecho es soltar las dos rótulas de arriba, soltar la dirección, la de abajo la tengo suelta, la tengo con el tornillo aflojado. He sacado también el sensor de ABS que va ahí conectado y aquí, ¿vale? Y he soltado la pinza también y la he puesto ahí amarrada, cogida el amortiguador. Lo que voy a hacer es soltar toda esta mangueta completa, sacarla fuera y los brazos de aquí. Voy a soltar la estabilizadora que es esta de aquí, soltarla de la rótula pequeña esa y sacar los dos brazos directamente de ahí del anclaje del chasis y sacar la mangueta con los dos brazos. Y ya tengo ahí sí la cuna más libre. Y ya cuando despeje todo, saco la cuna y después saco la caja de cambio. Bueno, pues esta parte ya tengo ya quitada, todo lo que es la mangueta, tengo soltado lo que es el palo, puedo sacarlo y voy a cambiar de planes porque lo he vuelto a revisar la cuna, a ver si no me estorba nada para poder quitarla. Y he visto, me he fijado que no me he dado cuenta antes, de que el motor está cogido casi entre la cuna y el chasis. Entonces, si quiero quitar la cuna, me tiene que aguantar el motor por arriba con otra cosa, no me va a dejar trabajar bien. Me va a costar más trabajo quitar la cuna que lo otro. Así que para mí sería más sencillo, si fuera más fácil, si tuviéramos todo anclado a otro sitio, sería para mí más fácil sacar la cuna y sacar la caja de cambio después, pero por lo que veo pues va a dar más trabajo que lo que yo pensaba. Así que lo que voy a hacer es sacar solo los palieres, que están para sacarlo. Yo estoy aquí fuera, ¿vale? Aquí ya sale. Y intentar sacar la caja de cambio sin quitar la cuna. Parece que no estorba, pero a lo mejor me puedo dar en algún lado. O para acceder al escape, por ejemplo. El escape no sé si me puede estorbar, ya iré viendo sobre la marcha. Bueno, yo tengo listos los palieres de ambos lados, los tengo los dos quitados. Y ahora lo que voy a hacer es quitar cosas de aquí arriba, del motor, para tener acceso a la parte de la caja de cambios. Lo que voy a hacer es quitar este tubo de aquí, de esta parte de la admisión, sacar el tubo este, que va hacia el intercooler, para que me deje más acceso a la parte de la caja de cambio, porque arriba también tendrá algún otro tornillo, por aquí arriba, ¿vale? Y que me deje mejor espacio para trabajar por ahí. Y le engancharé también a este círculo de aquí, le engancharé, ¿veis? Ese enclaje de la culata, pues ahí le engancharé el soporte motor con una cadena, un tornillo o algo. Pues cuando saque la caja de cambios, el motor se va a coger por ambos lados, por laterales, entonces va a inclinar un poco hacia atrás, para que esté más derecho, le pondré soporte ese. Y ahora os muestro por aquí abajo cómo es la cosa. Aquí es un poco. Aquí tenemos que quitarle el aceite a la caja de cambios por ese tornillo de aquí, una llave especial del grupo BAG. Aquí sacaremos los tornillos de los palieres, ¿vale? Y esto es lo que me refería. Aquí pierde aceite por el retén de la caja del cigüeñal del motor y pierde aceite entre la caja de cambio y el motor, el bloque. Y aquí pues hay unos tornillos, aquí está, esto es la cuna y aquí ponemos tornillos que están al revés y la estorba un poco y no sé si al bajarla habrá que maniobrar mucho con ella para sacarla. Y por aquí y por ahí va el escape y en un principio yo creo que nos estorbaría. Bueno, pues ya he sacado esta parte de aquí del tubo de intercooler, ¿vale?
Le he sacado lo que... Aquí un soporte que lleva aquí, para la válvula del turbo, válvula de vacío. Y un tubito que lleva aquí abajo, y aquí abajo un conector. Y ya está. Y aquí pues vemos ya la caja de cambio un poco más despejada por arriba. Ya podemos tener más acceso a ella. Y también tenemos acceso al cilindro maestro, al bombín de embrague. Y tenemos que sacar pues el conector del racor que trae para el líquido de freno, soltarlo con un taponcito que no gotee mucho, ese de aquí, en el fondo. Y quitar algunos conectores y todo lo que veamos de la caja de cambio, despejarlo todo por completo, dejarla pelada y sacarla. Bueno, pues ahora me voy a poner a sacar los palillos de aquí, esta parte de aquí de la caja de cambio. Y también sacaré la valvulina de... Bueno, sacaré la valvulina de la caja de cambio. Ahí tenemos el tapón de vaciado, tenemos una llave especial, pero la enseño. Y ahora este es el de llenado. El de arriba es el de llenado de ahí arriba, ¿ves? Es como un Allen de 17. No sé si se aprecia. Ahí está. Ese es el de llenado. Bueno, para los que tengáis un coche como este, o un Seat León, o esta época más o menos, de grupo bajo, pues necesitaréis una llave como esta, ¿vale? Que es como de punta y como un agujero en medio, inviolable. Y por Amazon la hay por 6 euros y pico, 7 euros, la hay o en precio. Y esta marca la verdad que a mí nunca me ha defraudado. Marca BGS, siempre la he usado en varios útiles y siempre me ha ido bien. Así que espero que también funcione. Eso, que si tenéis un coche parecido de grupo bajo como este, para vaciarla tenéis que usar esta llave. Y para el llenado, pues hay kits que venden la llave completa, todas las de Allen, como esta, que necesitaréis las 17, o comprar llave suelta. A mí me sale más rentable comprar las completas. Estas de aquí son las que voy a usar para sacar los palieres, que son como multipuntas, 10 puntas, ¿vale? Esas de aquí. Son las que voy a usar para sacar los tornillos de los palieres de la caja de cambio. Bueno, pues ya hemos sacado los dos palieres, que lo enseño. Esto que tengo que liar para sacarlo, soltado algo de arriba, una ruta de dirección, amortiguador. Y ahí ya nos dejan sacar los palieres de delante y atrás también. Estaban bastante apretados, tenían como echado un fija tornillo y con la pistola costaba bastante quitarlo, así que lo tengo que sacar a mano y con ayuda. Y aquí están los dos. La verdad que se veían bastante bien, no se ven ningún fuelle roto ni nada prendo grasa ni nada. Ese tubo de intercooler. Ahora voy a ver cómo está el aceite de caja de cambio, voy a vaciarlo, voy a ver cómo, en qué estado se encuentra después de 25 años, no sé si será el original o se han cambiado alguna vez, no lo sé. Y continuamos quitando cositas. Bueno, esto que veis aquí es el aceite de caja de cambio de este coche, con 25 años. Se ve muy oscuro, pero cuando se lee por el orificio del tapón, se ve bastante clarito, se ve como un color así amarillito, como veis. Y yo creo que no tiene mal color del todo, está un poco oscuro, está acumulado y tendrá algo de mierda. Pero a simple vista no se ve tampoco muy negro, ¿sabes? Y se ve así clarito, tampoco se ve muy gastado. Yo creo que al menos algún mantenimiento de caja de cambio la han hecho en su vida, en toda su vida. Que algunos coches ni eso. Pues ya he sacado los palieres, el aceite de caja de cambio. Ahora lo que voy a hacer es quitar el motor de arranque para yo desconectar la batería, para que no nos dé ningún susto. Y no sé si dejarlo colgando del bloque motor, una brida o algo, o sacarlo completo. Si puedo sacar completo, mejor. Si no, pues lo dejo ahí amarrado con algo, una cuerdecita o una brida o algo. Lo dejo amarrado al bloque y que no nos estorbe. Este de aquí es el motor de arranque, ¿vale? Tiene unos cables aquí arriba que intentaré no quitarlo, echarlo a un lado simplemente. Y aquí están los tornillos. Este es el tornillo de arriba, este de la derecha. Y otro tiene más arriba. Sacaré esos dos, lo empujaré hacia un lado y lo amarraré ahí al taco motor. Bueno, pues aquí tengo ya el motor de arranque separado de la caja de cambios.
Está ahí, como lo veis, está ahí enganchado con una brida. La verdad que lo quiero sacar entero, pero me topa en todos sitios. Me topa con el soporte motor, con el compresor de aire acondicionado y aquí le da un follón bueno para quitarlo. Así que lo dais sujeto más o menos que no se caiga. Cuando quita la caja lo dejaré más o menos sujeto. Porque hay que llevar bastante, hay que levantar el motor. Yo creo que una de dos, o sacar el compresor del aire acondicionado, descolgarlo, o levantar el motor hacia arriba y jugar un poco al Tetris. Bueno, ya hemos sacado el motor de arranque. Ahora lo que voy a hacer es sacar el bombín de embrague por arriba o por debajo, como según como esté mejor. También los conectores de la caja de cambio. Y eso no me quedaría eso. Y sacar el varillaje de la caja de cambio. Que este coche en vez de ir por cable, va un mecanismo de cable, va por mecanismo de barras. Y eso, lo sacaré, le haré una marquita. Y estaré todo listo para sacar la caja de cambio por fuera. Bueno, pues aquí tengo el nuevo. ¿Veis? Aquí tiene el purgador. Esto de aquí, que es para meter esta pieza de aquí, si no me equivoco. Y aquí tiene el tornillo de anclaje. Que voy a intentar mostraroslo en cámara, que es complicado porque tengo poco espacio. Voy a enseñar en cámara dónde está el tornillito ese del bombín de embrague. Un espejito. Joder, no se enfoca, tío. Ahí en el espejo, si os fijáis en el espejito, hay un tornillito de 13 más o menos. Ese que tengo que quitar. Y también la tubería de freno. A ver que se enfoca solo. Aquí tenemos el racor que tengo que quitar. Un racor ahí. No sé si aprecia. Ese racor de ahí está encima de la llave. De tubo de frenos. Siempre uso este tipo de llave. Porque ya que se suelen pasar con el tiempo, incluso cuando no son muy viejos. Así que un coche de 25 años, ¿cómo tiene que estar eso? Siempre llaves de estas para racores. Para que no se pasen los tornillos. Por lo menos evitarlo. Aunque no siempre dan resultados, pero bueno. La intención es lo que cuenta. Varios técnicos. Aquí tenemos todo esto, la piecita. En este caso es una 12. Todo eso. Ya afloja un poquito, voy a sacarlo a tope y ahora voy a poner unos tamponcitos de estos. Para que no me agotee mucho líquido de freno y no pierda todo. Eso es esto. Plástico para tapar el tubito y el racor, ¿vale? Tenemos el racor que lo acabo de sacar y ahora voy a sacar el tornillo que está un poco más abajo. Tengo puesto el palillo con la carraca. Fuera. Vamos a soltar todo. Así se ve bien. Que un poco complicado. Este, ¿vale? Este. Que aquí el cable. Está casi fuera. Aquí está. Un mesito de embrague. ¿Qué tenéis? Con 25 años, la original. Ya hemos quitado el bombín de embrague. También hemos quitado el modo de arranque. Los cables también lo hemos quitado. Voy a revisar otra vez de nuevo por si tiene algún cable más. Un conector más de la caja de cambio, pero no creo. Y ahora me queda quitar el cambio, en plan el varillaje del cambio, que le haré unas marquitas si puedo. Y también el escape, porque he visto que la parte final del escape, en plan de la caja de cambio que diga, pues el escape hace un poco de curva y se pega un poco a la caja de cambio. Entonces no sé si para sacarla imagino que topará un poco, así que lo voy a quitar por si acaso y que luego no me estorbe. Esto es lo que me refiero del escape, como veis por aquí, viene por aquí atrás. Esto es la caja de cambio y aquí se pega un poquito. Aquí, no sé si el tirar imagino que me topará un poco en el escape. Vale, llevarlo hacia atrás, así que lo voy a quitar de ahí atrás y de aquí. Y como quité aquí un plástico de día, una chapita, pues ahora me deja mejor acceso. Y el varillaje del cambio lo lleva aquí arriba. A ver si no se ve, ahí está. ¿Veis? Va una barra de la palanca de cambios. Se aprecia, ahí está la barra. Hasta aquí, arriba de la palanca. Y le haré una marquita ahí. Sacaré el tornillo. Creo que ese es el que se quita. Ahora lo miro.
y liberaré el varillaje. Y ya estaría. Ya podemos sacar todos los tornillos del envolvente para sacarla hacia atrás. Bueno, pues ya después de la caja de cambio tenemos fuera todo las cosas periféricas de la caja quitadas para que nos deje sacarla bien, incluido el escape que está por ahí puesto. Y me he hecho esta pequeña chuleta, ¿vale? Que es para colocar los tornillos del envolvente. Conforme vaya sacándolo, pues iré colocando. Dejaré puestos solo 2 tornillos por la parte de abajo, que me sea más accesible. Y que arriba, cuando quito los de arriba, pondré el puente, el soporte ese. Y después sacaré los tornillos del taco motor de la caja que están atrás, para que se quede el motor bien alineado y me deje sacar la caja hacia atrás un poquito. Y esto pues para a la hora de montarlo no tener ninguna pérdida de dónde va cada uno, si la rosca varía, tal cual. Tengo colocado el soporte, como veis han puesto los apoyos del capó. Y lo he enganchado aquí, a donde dije antes, a la parte de la culata. Le he puesto un tornillo con una tuerquecita y bien tenso. Lo he ido subiendo a que esté bien tenso, que no tenga locura. Y ahora pues iremos quitando más tornillos y sacaremos la caja. Pues ya tengo fuera la mayoría de los tornillos de la caja de cambio. Los tengo todo aquí, ¿vale? He dejado 2 como soporte, estos dos laterales. Y el debajo del toco, pues es un mamón el tornillo ese y no sale. En plan, está suelto, pero topa con la cuna. Tendré que levantar un poco la caja de cambios o tenerlo en cuenta a la hora de montarlo. Pero salir, sale. Y ahora voy a hacer quitar los tornillos del taco de la caja de cambios, se lo pondré abajo el gato y ya empezaré a sacarlo. Bueno chavales, pues de momento hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis ya hemos sacado la caja de cambio, que ahora os la muestro. Y voy a grabarlo en varias partes porque creo que un vídeo tan largo de todo este proceso va a ser un poco aburrido y muy extenso. Así que voy a grabar esta primera parte de cómo sacar la caja de cambio. Y después voy a grabar vídeos más detallados de cómo cambiar el embrague, cómo sacar volante motor, cambiarlo, cómo cambiar retenes de la caja de cambios y el retén del cigüeñal del motor, ¿vale? Y bueno, ahora os muestro la caja de cambios que tenemos aquí. Como veis tiene bastante aceite por todos lados, aceite de motor, que lo tira por el retén del cigüeñal que tenemos allí, ¿vale? Este es como veis que veis bastante óxido, y este es el conector de empuje. No sé cómo lo llamáis en vuestra zona. Es un rodamiento, ¿vale? Y esto, pues, como veis, suena como un poco cascabeleo ahí. Y en marcha, pues suena bastante más. Por supuesto, cuando esté todo listo, todo limpito, pues le cambiaremos su conector de empuje, su guía del cojinete también va nueva. En estos coches se cambian muy bien porque va atornillada. También queremos cambiar el retén del primario, el retén de los laterales. También el retén de cigüeñal, por supuesto, que es el que tira aceite. Y también bimasa, embrague y demás. Y la verdad que para sacarla me ha costado un poquito, porque como trae así tan poco espacio por abajo, en un elevador se hace mucho mejor y mucho más cómodo, eso está claro. Pero aquí en el suelo pues un coñazo, porque hay que meter el gato debajo, con un poquito de espacio, separarla un poquito, poco a poco llevarla hacia atrás y sacarla. Pero bueno, a salir y salir. Después para meterla ya veremos. Y eso, pues espero que os haya gustado, que le deis like, comentéis lo que sea, os suscribáis lo que no estáis suscritos. Me seguís en redes sociales también. Y bueno, los que ya me seguís y demás, pues muchas gracias a todos, por supuesto. Te lo agradezco un montón, las cosas que me decís y demás. Y me dais vuestro apoyo. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima, chavales.
Hasta luego.